Dios les bendiga poderosamente en el nombre de Jesús. Quiero compartir una palabra con ustedes, pueblo del Señor, aquellos que tienen hambre y sed de justicia. La Biblia nos dice que seremos saciados, los que tenemos hambre y sed de justicia de Jesús. Dice la palabra en el libro de Génesis, capítulo 26. Es una palabra por la cual yo lucho, por la cual yo peleo en este tiempo que vivimos, que me tocó vivir. Y mi deseo es animarte, que tú también te animes a luchar por esta palabra cumplirse en tu vida. Escúchala y sé bendecido y edificado en el nombre poderoso de Jesús. Capítulo 26 de Génesis, de la palabra. Habla de Isaac cuando fue prosperado en la tierra de Gerar con Abimelech. Bueno, dice en el verso 16. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, hallaron aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Signá. Y se apartó de allí, y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado, y fructificaremos en la tierra. Hasta ahí la palabra de Dios. Yo saco un texto con el Espíritu Santo de esta historia, de cuando los que saben, cuando Isaac tuvo que salir de la tierra de Abimelech, porque se había hecho más rico que todo el país de Abimelech. Entonces dice la Biblia que Isaac comenzó a cavar pozos para buscar agua, y encontró aguas vivas, pero en los primeros dos pozos que cavó encontró agua viva, y los filisteos riñeron con él, riñeron contra él y pelearon, altercaron, diciendo que los pozos eran de él, que los pozos le pertenecían a su gente, a ellos, por lo cual eso lo llevó a moverse sucesivamente hasta que encontró el tercer pozo. En el tercer pozo ya no riñeron con él, sino que él se apoderó de ese pozo. Pero dice la palabra que esos pozos los había cavado su padre Abraham tiempo atrás, y los había nombrado, les había puesto nombre. Pero después de la muerte de Abraham, los filisteos habían tapado los pozos. Eso me llamó mucho la atención y me impacta, de que los filisteos taparon los pozos que Abraham había abierto. Yo creo que en este tiempo estamos llamados, y como les dije, esta es una palabra por la cual yo lucho ahora. Estamos llamados en este tiempo a destapar los pozos que de los cuales nuestros antepasados han tomado. Y no llamo a nuestra genealogía según nuestra sangre, porque muchos de nosotros, al igual que yo, probablemente venimos de una generación que no conocía a Dios, sino que estoy hablando de nuestros antepasados espirituales. La Biblia dice que busquemos parados en los caminos y preguntar sobre la senda antigua, a ver cuál es el verdadero camino y andar por él. Dios nos está llamando en este tiempo a cavar los pozos que los grandes patriarcas de la fe, que los grandes mártires de la fe han tenido, de los cuales ellos han bebido agua algún tiempo, pero con su muerte los filisteos los han tapado. Me refiero a los pozos, por ejemplo, vamos a hablar de Gigi Ávila, vamos a destapar los pozos que Gigi Ávila cavó, de donde él estuvo tomando agua, de donde él se estuvo nutriendo, esos pozos de agua viva,
de donde salía ese amor por las almas, ese amor por proclamar a Cristo en todas partes. Vamos a cavar el pozo que cavó alguna vez Billy Graham. Y no digo que su hijo ha dejado ese pozo. Hoy el hijo de Billy Graham, Franklin Graham, también tiene un ministerio grande. Pero lo hablo a todos. Hay que cavar esos pozos que los antepasados cavaron una vez. Y probablemente con sus muertes los filisteos, los impíos, los demonios han tapado esos pozos de la santidad, esos pozos de la búsqueda continua, de apartarse del pecado, de buscar a Dios de todo corazón hasta encontrarlo. Esos pozos de encontrarse con la presencia de Dios continuamente, como lo hacían nuestros antepasados, como lo hacían Moisés, y muchos generales de Dios lo han hecho. Pero con el tiempo han salido falsos maestros, falsos predicadores, falsos enseñadores de doctrinas falsas que dicen que no hay que... O sea, que traen tanta doctrina falsa que cuando te das cuenta, tu vida espiritual está muerta. No tienes ni vida espiritual. No conoces ni aquel en el cual has creído. No tienes ni relación con él. Te sientes todavía en la vida pecaminosa. Vamos a cavar los pozos de los antepasados, esos pozos que han tapado los filisteos. Esos pozos, recuerdo los grandes predicadores que dicen que ellos oran y se ponen de rodillas hasta que el cielo se abra. En estos tiempos la iglesia se junta a comer. En estos tiempos la iglesia se sienta a jugar y no hablan de oración porque los pozos están tapados. Nadie se está nutriendo del agua viva. Dice que Isaac cavó hasta que encontró aguas vivas y tuvo problemas en los primeros 2 pozos, pero eso no lo detuvo hasta que encontró el tercero y ya no riñeron en el tercero. Y lo llamó Rehoboam, algo así, dando a entender que Jehová ahora los había prosperado y fructificaré. Vamos a cavar hasta que Dios nos fructifique, hasta que seamos de bendición en el lugar donde Dios nos ha puesto. Vamos a cavar esos pozos que los filisteos han tapado con la muerte. Y esto ha pasado en toda la historia desde el Evangelio, incluso desde el Antiguo Testamento con los profetas. Cada vez que muere un grande, Satanás hace lo máximo para tapar su testimonio, para tapar su legado, para que nadie siga su fe, para llamarlo loco, para llamarlo fanático, para que la nueva generación que se levante no busque a Dios de esa manera, no se encuentre con esos pozos que esos grandes se encontraron. Hoy el Señor nos llama, búsquenme, rasquen, escarben, cada una de tus rodillas que represente una cuchara, un cucharón, una pala, como le llamen, y la otra una piocha, un picorete, como le llamen. Y con eso vas a escarbar. Ponte de rodillas y quédate ahí hasta que sientas el agua viva en tu vida. Hasta que sientas que el agua viva llega a tu vida, a tu ministerio, a tu familia, a tu hogar, a tu casa, a tu ciudad. Escarbar por esos pozos. No seamos como los demás que solamente buscan aguas contaminadas y no quieren escarbar. Buscan aguas contaminadas, aguas corrompidas, aguas mugrosas con las cuales se alimentan, y todo por no escarbar, por no trabajar, por no buscar a Dios, Volvamos a escarbar los pozos, que vuelva esa presencia a tu casa, que vuelva esa hambre de leer la palabra en tu casa, en tu sala, que vuelva ese tiempo de encontrarte con Dios, con la presencia de Dios continuamente. Escarba hasta que encuentres agua viva, hasta que encuentres solución a tu problema, hasta que encuentres sanidad a tu enfermedad, hasta que encuentres la liberación. Escarba en ese bendito pozo en el nombre de Jesús. Escárbale, hombre de Dios. Escárbale, mujer de Dios. Escarba hasta que encuentres agua. No seas cobarde, no te desanimes, pelea como una guerrera, pelea como un guerrero hasta que encuentres agua. Cristo prometió que el que lo encuentre, el que lo busque lo encontrará, que si tocas se te abrirá. Pero pasa que muchos no quieren escarbar. Muchos prefieren vivir como los filisteos, de aguas contaminadas y esperando que alguien más les escarbe el pozo. Vamos a esperar que aquel cave el pozo y se los vamos a arrebatar.
le vamos a arrebatar los dones, le vamos a arrebatar esa visión que Él tiene, esas profecías. No, 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 no. Cada quien tiene que escarbar su propio pozo para que sea de bendición donde quiera que Dios te ponga. Escarba por tu propia vida. Escarba por ese pozo. Escarba profundamente hasta que encuentres agua viva. Esa pequeña palabra que anoche yo leía, como a medianoche, leyendo la palabra, orando, y tocó profundamente mi corazón. Y le dije al Señor, creo que este es el pequeño mensaje, porque es un video corto que me darás para mañana, para hoy miércoles, para compartir. Animarlos a escarbar. Eso, ya termino. Eso lo tomo para mi vida porque es algo que a mí me encanta. A mí me gusta profundizar en los antiguos. Yo no me conformo con estos nuevos predicadores de estos tiempos. Yo no me conformo con estos prósperos, con esta gente próspera que hablan de pura unción y prosperidad. Yo no me conformo con eso porque un tiempo lo hice, pero me di cuenta que los resultados en mi vida no eran muy buenos, no eran muy favorables, no se parecían a los de Jesucristo. Los resultados en mi vida, cuando me enfocaba yo a eso, eran malos. Mi propia casa estaba dividida. Ahora quiero profundizar en los pozos de los antiguos, en los verdaderos pozos de agua viva, donde hay que pagar un precio, donde hay que pagar, donde hay que vigilar, donde hay que mantenerse sacrificando, clamando, buscando al Señor. Y es ahí donde se destapan. Pero antes, cuando yo buscaba aquellos otros predicadores de estos nuevos tiempos, ni me gustaba hablar de la oración. Por eso que les digo, como al principio, este es un mensaje que lo tomo para mi vida. A mí me gusta escarbar y encontrar lo que encontró T.B. Joshua, lo que encontró G.J. Ávila con la oración. Me gusta escarbar hasta encontrar al Dios vivo, al Dios de Billy Graham, al Dios del pastor David allá del Corea del Norte, al Dios de Pablo, que se la pasaba una vida de vigilias y ayunos y oración constante, al Dios de Jesucristo que pasaba la noche orando, al Dios de Moisés que subía a la montaña a tiempos grandes, al Dios de Elías. Ese Dios todopoderoso sigue siendo el mismo y se le revela a los que los buscan. Pero el problema es que hoy hay una nueva generación que están siendo seducidos por Satanás y están tomando aguas contaminadas donde les enseñan a no buscar de Dios. Piensan que están buscando de Dios, pero en realidad están buscando al hombre, están buscando fama, están buscando poder, reconocimiento. Y cuando los conoces personalmente te das cuenta que viven destrozados. Su propia casa está dividida, no tienen ni dominio propio. ¿Por qué? Porque no tienen una vida de pozo, no tienen un pozo en su vida. ¿Dónde tomar agua? ¿Dónde tomar agua? Yo tuve un sueño anoche que estaba yo despierto leyendo también unos sueños me gusta leer los sueños que yo escribo. Estaba yo leyendo un sueño donde habían unas personas que se acercaban a mí, pero solamente querían pedirme favores. Y delante de mí salió un árbol, un arbolito pequeño, pero verde, hermoso. Y ese árbol producía muchos frutos hermosos, como de uvas, y yo me las comía. Entonces, cuando la persona estaba delante de mí, que miró ese árbol maravillosamente brotar de la tierra, se acercó a mí, porque quería comer de ese árbol gratuitamente. De mi árbol, era mío. Yo sabía en la revelación que el árbol era mío. Pero cuando la persona se acercó a mí para querer comer de mi árbol, el árbol maravillosamente se le desaparecieron los frutos. Se quedó el árbol verde y yo me quedé bien saciado de tanto que había comido, pero la persona no pudo comer, porque en el momento que la persona se acercó, el árbol dejó de producir frutos. Esto es profundo. Y yo me comencé a reír de la persona, porque yo entendí, esta persona solamente quiere comer del sacrificio de otro, pero no va a poder, porque cada uno tiene que buscar su propio pozo, cada uno, y no pudo comer la persona, no pudo comer de los frutos de mi arbolito. El arbolito era así, como este tamaño del instrumento que tengo aquí grabando el video, y fue impresionante. Entonces, no busquemos comer los frutos de otro, come tus propios frutos, escarba tu pozo, escarba tu propio pozo y encuéntrate con el agua viva que el Todopoderoso tiene para nosotros.
Ama, Shama, Kima, en el nombre poderoso de Jesucristo. Hace una calor preciosa, pero hay poder del Espíritu Santo para proclamar a Jesucristo. Me encanta hablar de Jesús. Esto es todo, mi pueblo. Que Dios te bendiga, que Dios te anime y que Dios te sorprenda. Y todo aquel enfermo, que Dios lo sane, de verdad. Mi anhelo, que Dios lo sane y lo liberte. Y el que no conoce a mi Cristo, este es el momento que le abra el bendito corazón y deje de vivir esa vida sin Dios y le entregue a Jesús su corazón, porque Él es el Todopoderoso, el que nos redimió de la condenación, del infierno y del pecado. No puedo dejar de hablar del infierno, porque es real. Que Dios te bendiga, pueblo del Señor. Nos vemos en otro video. Este fue un corto video, ya 15 minutos. Me voy, porque voy a pasar por mis niñas a la escuela. Están a punto de salir y es un pequeño video que salí acá para compartir con ustedes. Siento paz, siento gozo en mi corazón porque el Espíritu Santo está conmigo. El gozo que no me lo da el mundo, me lo da el Señor, porque le busco y por su misericordia, por su misericordia, por su misericordia. Somos de Él y vivimos para Él. Que Dios te bendiga.